cómo impresiona esto, oye. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra del Señor. Bueno, pues en esta tercera charla del seminario toca hablar de la conversión. Y pues me hace recordar, ahora que comentaba Marta, ¿no?, que está en sus bodas de plata y que tal día como hoy llegó aquí, me hace recordar que yo llegué aquí tal día como hoy hace 16 años, porque yo me salté las dos primeras charlas, la del amor de Dios y la del señorío de Jesucristo. Y llegué a la tercera, me acuerdo que mandé un correo electrónico a la web de Maranata para ver si podía venir, aunque yo hubiera empezado el seminario, y me dijeron que sí, que por supuesto, que era bienvenida. Y bueno, pues recuerdo que llegué y me escondí por ahí en una esquinilla al fondo del todo para que nadie me viera y pasar desapercibida, y vino una señora que me vio de lejos, se acercó a mí y me dijo: ¿es la primera vez que vienes? Y le digo: sí. Y me dice: pues alabado sea el Señor que te ha traído hasta aquí. Y yo me acuerdo que pensé: socorro, aquí están todos como cabras. Así que si alguno es la primera vez que llega hoy, de los nuevos, pues no os asustéis, que aunque parezca que estamos locos, no estamos locos. Así que nada, yo doy gracias al Señor por haberme traído aquí y por haber tenido una experiencia tan grande y tan honda en mi corazón, ¿no? Así que, bueno, pues hoy al hablar de conversión, la verdad que cuando me pidieron los hermanos de discernimiento que diera esta charla, lo primero que pensé es: ay, Dios mío, a mí esto me viene grande, porque ¿qué voy a decir yo de la conversión? Pero después de estar pues rezándolo mucho y orando mucho en estos días, pues el Señor me ha ido poniendo como lucecitas por aquí, lucecitas por allá. A todo hermano que veía le pedía que rezara por mí para que me fuera iluminando el Señor. Y bueno, pues poco a poco me ha ido abriendo, ¿no?, y dándome, pues supongo que lo que tengo que decir hoy. Así que, pues nada, aquí estoy y le pido al Señor pues que además de iluminarme a mí, pues os prepare el corazón a vosotros, ¿no?, para recibir sus palabras y su mensaje. Así que sobre la conversión, pues me llama la atención en este texto que he leído, que cuando Pedro pues anuncia, ¿no?, a Jesucristo, que el Señor le ha resucitado y le ha constituido Señor de cielo y tierra, dice, preguntaron compungidos de corazón: ¿y qué tenemos que hacer?, ¿no? Y me llama la atención lo de compunción, porque pues yo siempre he estado dentro de la iglesia y siempre he estado en coles de monjas, y muchas temporadas en mi adolescencia estuve muy cerca del Señor, y la palabra compunción nunca la entendí demasiado bien, hasta que tuve mi encuentro con el Señor y viví en mis propias carnes lo que era la compunción, ¿no? Y no sabía cómo explicarlo, porque lo llamaba como profundo arrepentimiento, ¿no?, de pues darte cuenta que Él es el todo y tú eres la nada, pero que por nada que seas te ama profundamente, ¿no? Y yo recuerdo que lloraba compungida por haberme distanciado del Señor, ¿no?, por haber tirado por otro camino y haber hecho mi vida completamente independiente de Él. Y recuerdo que cuando llegué aquí oí por primera vez la palabra compunción y pensé: jo, esto es exactamente lo que me ha pasado a mí, ¿no? Parece que cuando tienes un encuentro con el Señor necesitas un vocabulario nuevo para expresar qué es lo que va sucediendo dentro de ti. Así que, pues en la conversión,
no sé, yo, como os decía, siempre he estado en coles de monjas, siempre, todos los años íbamos de ejercicios espirituales, todos los años te decían que tenías que convertirte. De hecho, estos días miraban libretas que tengo así guardadas de mis ejercicios espirituales de cuando iba al cole y tengo una lista súper larga, ¿no? de propósitos y buenos propósitos y convertirme a las buenas obras, y voy a tratar de rezar más, y voy a tratar de atender mejor a la gente, y voy a tratar de siempre, ¿no? Esos propósitos que pues empezaron en los ejercicios espirituales del cole, luego ya me alejé de todas estas historias y continuaron en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? De Nochevieja, de cerrar el año, pero empezar a hacer propósitos nuevos y bueno, siempre intentando pues ser mejor, ¿no? O ser mejor persona y tal. Y la verdad que como pues soy un desastre porque no tengo ninguna fuerza de voluntad, pues no me llevaba nada, porque todos los propósitos que me hacía con mi mejor intención, a las 3 semanas ya me había hartado de hacer esto, hacer lo otro y lo demás allá. Así que, no sé, me frustraba un poco. Siempre que he intentado desde mis propias fuerzas llegar a algo, siempre acababa dándome cabezazos en la pared y culpabilizándome y bueno, sí, esa era un poco pues como yo vivía, ¿no? El tema de la conversión, al final ya lo de la conversión me daba hasta un poco, pues como me llevaba la frustración, pues me daba hasta como un poco de rechazo. Y la buena noticia de la conversión, que es lo que me ha ido poniendo el Señor, es que pues que no se trata de convertirte a las buenas obras, que no se trata de ser mejor persona, que no se trata de hacer las cosas desde ti mismo, sino que la conversión es a Jesucristo. La conversión es a maravillarte de ver cómo Jesucristo crece en ti, cómo actúa en tu corazón, ¿no? Para mí, pues esa es la conversión. El darme cuenta que de todos los esfuerzos que he puesto en mi vida y que no me han llevado a nada, pues es que no hace falta esforzarse, es al revés, ¿no? Él es el que viene al encuentro, como nos decía pues Margarita en la primera charla, ¿no? Del amor de Dios. Es que no te ama porque tú seas bueno, es que tú no tienes que ser bueno, tú estás como estás y eres quien eres. Y el bueno es Él que te ama en tu pecado, en tu pobreza, ahí se manifiesta la gloria y la grandeza de Dios, ¿no? Y luego, pues la segunda charla que nos dio Jorge sobre el señorío de Jesucristo, ¿no? ¡Buah! Que está vivo y resucitado, que está vivo, que no es alguien que vivió aquí hace un mogollón de años y seguimos hablando de su vida, sino que resucitó y que está aquí con nosotros, se hace presente en nuestra vida. Así que, pues esa es la buena noticia, que la conversión no es a ser mejor, sino que es a Jesucristo, a dejar crecer a Jesucristo en tu vida, a coger todo lo que el Señor te va dando, porque al final Jesucristo sucede en ti, ¿no? Es un abrir las puertas del corazón de par en par para que sea el Señor el que crezca en tu corazón. Y pues eso es un poco la buena noticia, ¿no? El que no hay que hacer nada, simplemente acoger lo que el Señor te va dando. Y pues empezar a vivir, decía Benedicto XVI, que el cristiano pues se hace cristiano siempre que parte de un encuentro con Jesucristo, ¿no? Ahí empieza nuestro cristianismo. Entonces, a raíz de ese encuentro con Jesucristo, Él te revela tu pecado, tu pobreza, por lo menos así lo he vivido yo y lo he experimentado yo, ¿no? Él te ilumina tu pecado, pero es una maravilla porque no te acusa ni te culpabiliza, te lo ilumina mostrándote que eres así, pobre, y que en tu pobreza es donde sucede el encuentro con Él. Con lo cual es una maravilla, porque gloria al Señor y bendito pecado que nos dio a tal Redentor, ¿no? Como decía San Agustín. Entonces ya no tienes miedo de desnudarte aquí en público y enseñar lo que hay, que es pobreza, como tengo yo, como tienes tú, como tenemos todos. Y esa es la grandeza de esta comunidad, que en la pobreza, en nuestras pobrezas, se manifiesta la gloria de Dios. Y el Señor, nosotros ponemos la miseria y el Señor pone su corazón. Y al final es una pobreza súper amada. Con lo cual, para mí esa es la conversión, ¿no? El ver cómo me ama el Señor, cómo en mi pecado
Él se hace grande, cómo puedo dejar de mirar mi ombligo y mis defectos y mis circunstancias y empezarle a mirar a Él y ver cómo obra Él en mi corazón. Joder, es que es un regalazo, esa es la conversión para mí. Pues eso, el dejarse hacer, ¿no? Yo a los nuevos os diría que no tengáis miedo, que el Señor va a obrar en tu corazón si le dejas entrar y que no tengáis miedo al cambio, porque va a sacar, como se dice hoy en día, la mejor versión de ti mismo, ¿no? Al final, el Señor va a empezar a obrar y a sanar todas esas heridas que puedas tener, a tocar todas las dificultades, todas las pobrezas, todo el pecado, y ya no lo vas a ver como un defecto, sino incluso como una virtud, porque es, una vez más os digo, el lugar del encuentro. El único encuentro con el Señor solo se puede producir en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra pobreza. Ahí, igual que nace en un pesebre en Belén, nace en nuestra pobreza, en nuestro pesebre, en el corazón. Ese es el único lugar de encuentro que podemos tener con el Señor, no hay otro, no hay otra manera, creo yo. Así que, pues nada, a los nuevos os diría eso, que no tengáis miedo. Yo me acuerdo cuando hice mi seminario, que como os decía, el rato de alabanza, hubo un momento que pensé, yo cierro los ojos porque si no, aquí, vamos, me entran ganas de salir corriendo, así que no voy a mirar cómo alaba la gente y lo que voy a hacer es cerrar los ojos y ya pues el Señor hará, ¿no? Al final fue como una entrega y verdaderamente en la charla recuerdo que no entendí nada porque luego volví a casa y me preguntaba a mi marido y no era capaz de contarle lo que se había dicho aquí, pero sí me sorprendió un mogollón la predicación, ¿no? Esta manera de anuncio de Jesucristo, de un Cristo vivo y resucitado y que actúa en tu vida. Yo eso no lo había oído nunca y siempre he estado dentro de la iglesia. Así que la predicación me cautivó y recuerdo que tuve una experiencia tan fuerte del Señor en el seminario y en el retiro de fusión que luego, pues cuando hubo el siguiente seminario, le di tanto la lata al final a mi marido para que viniera, que vino y lo primero que dijeron al llegar aquí fue que ninguno de los que estábamos habíamos venido porque hubiera dado nadie la lata, sino porque el Señor te había traído, ¿no? Y yo ahí ya me quité el peso de encima. Y recuerdo que Vicente Borragán, que dio esa charla, recuerdo que dijo que sin saberlo estábamos viviendo los días más importantes de nuestra vida. Y yo me acuerdo que pensé, wow, ¿no? Que menuda afirmación tan grande. Y verdaderamente yo, desde luego, en mi vida hubo un antes y un después. Y el punto de partida fue este. Así que, Vicente, desde luego que fueron los días más importantes de mi vida, porque mi vida cambió completamente después del encuentro con el Señor. Y a los hermanos antiguos, ¿qué os diría? Pues poco tengo que deciros, la verdad, que solo podemos dar gracias al Señor por habernos revelado esto, ¿no? Que al final, pues a los pobres y a los sencillos, pues nosotros, los que estamos aquí, nos ha revelado lo que es el cielo y lo que es su presencia y lo que es la eternidad y lo que es la trascendencia y pues todo lo que nos ha ido revelando, ¿no? Y la verdad que es una gozada, es un gustazo pertenecer a este pueblo, es una maravilla el descubrir pues en la comunidad muchas veces al Señor también y pues algo que pediría para nosotros, que no nos aburguesemos, ¿no? Que no demos las cosas por hecho, que no nos apropiemos del don de Dios, que nos siga dando ese corazón de niños para pues acogerlo, para recibirlo, para seguir sorprendiéndonos de lo que hace en cada uno de nosotros, para que nos dé la humildad y la condición de corazón de niño de poderlo compartir entre nosotros, ¿no? Que nos alegremos de lo que hace en nuestras vidas y eso es lo que le pediría para nosotros, que sigamos teniendo ese corazón de niños y nos sigamos dejando sorprender, ¿no? por su obra en nuestra vida. Y pues eso es un poco lo que quería contaros de la conversión, ¿no? Que pues el Señor te ilumina tu pecado para que
veas tu pobreza y desde la humildad clames a Él. Y ahí es donde Él actúa, en tu pobreza, en tu pecado, en tus limitaciones. Ahí es donde Él se hace grande y se manifiesta su poder y su fuerza. Y pues el otro día, escuchando una charla de Pedro Reyero que me envió Pilar, que me encantó, me pareció una maravilla. Me gustaba mucho cómo él afirmaba y decía que hay, pues eso, ¿no? que el Señor ha muerto por ti, por tu pecado. Él ya no te pertenece, deja de estar dando vueltas a tu pecado, ¿no? Porque es del Señor, lo ha cargado por ti. Ha derramado hasta la última gota de su sangre por ese pecado tuyo. Deja de darle vueltas y de vivir de Él, ¿no? Céntrate en el Señor y acoge su amor. Lo único que tenemos que hacer es acoger su amor, sentirnos muy queridos en nuestra pobreza y en nuestra pequeñez. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El dejarse amar, el sentirse querido y el acoger, así como Chu siempre ponía el ejemplo, que a mí me encanta cuando lo oigo y lo vuelvo a oír, de la Virgen María, ¿no? Que dijo, hágase en mí. No dijo, pues voy a ver cómo nos ponemos manos a la obra, dijo, hágase en mí, que tu voluntad se haga en mí. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. A veces nos da un poco de vértigo porque pierdes el control y de repente te meten estos embolados de que tienes que hablar aquí delante de tanta gente, cuando lo único que sabes hacer es tocar músculos y articulaciones porque eres fisioterapeuta. Pero verdaderamente ahí es donde se manifiesta la gloria del Señor, ¿no? Y cuando le entregas tu vida y le vas entregando cada parcelita de tu corazón, pues es una gozada, porque pues es que le ves en todo. Le ves que te acompaña, le ves que te guía, le ves que te da todo lo que necesitas en cada momento. A mí me parece que es una gozada pues eso, el sentirte un poco indigente porque con tus fuerzas no puedes, pero saber que con las del Señor lo puedes todo, ¿no? Al final pues seremos muy, muy pobres, pero muy amados y el Señor en nosotros se hace grande. Así que, pues por poneros así un ejemplo así, el otro día cuando escuchaba la enseñanza de Pedro Reyero, que me he ido un poco por las ramas, él hablaba, ¿no? del amor tan grande que nos tiene el Señor y de lo importante que es pues reconocerte pobre y humilde y pequeño y dejarte amar por Él, ¿no? Porque nosotros no tenemos que hacer nada, Él ya lo ha hecho todo por nosotros, Él ya nos ha abierto las puertas del cielo, porque se dejó hasta la última gota de sangre. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir su amor. Y terminaba la enseñanza diciendo que la conversión es un pobre dejándose abrazar por Jesucristo. Y me emocionó muchísimo porque cuando yo recibí mi efusión del Espíritu, recuerdo que en el rato de que se estaba haciendo la oración y que me impusieron las manos y así, yo empecé a sentir un sentimiento muy grande de soledad, una soledad grandísima, súper honda, tal. Luego de repente esa soledad se multiplicó por 10.000 y empecé a notar un sentimiento grandísimo de abandono. Y fue muy bonito porque cuando el Padre Chus me impuso las manos, empezó a hablar a través de el Señor, a través de él, y me dijo, no llores, no llores más, tú nunca has estado sola, yo siempre he estado a tu lado, pero no tenías ojos para verme, nunca te he dejado sola. Y entonces por mi memoria, por mi retina, por mi visión, no sé, por los ojos del corazón, yo empecé a ver un montón de momentos en mi niñez, en mi adolescencia, en mi etapa adulta, en las que estaba sola llorando y el Señor me abrazaba. Y como el Señor me abrazaba, bueno, desaparecía ya todo ese sentimiento de soledad, lo llenó el Señor de una manera pero increíble, ¿no? Con una profundidad de su amor, de su amor, de su amor. Y entonces me encantó el final de que conversión es un pobre dejándose abrazar por Jesucristo, porque me vi yo el día de mi efusión como el Señor me abrazaba en cada momento que había ido teniendo de profunda soledad. Así que
pues nada, es una gozada el saberse pobre y humilde, pero muy amado y abrazado por el Señor. El otro día, el domingo en misa, que pues habló un poquito el sacerdote también de la conversión, y me gustó porque decía, conversión, decía que venía de... A ver, que no me equivoqué ahora al decirlo porque tengo una memoria de chorrito, pero decía que conversión, lo opuesto a conversión era diversión. Y entonces decía que conversión era concentrarse en lo importante, ¿no? Que concentrarse era lo opuesto a distraerse, ¿no? Entonces que pues desde bien pequeños lo que nos enseñan es a distraernos. Al niño le das el cacharrito para que se distraiga, para que tal. Entonces decía que la conversión y la diversión eran opuestos. Decía que la conversión viene a concentrarse y la diversión a distraerse. Y decía, ¿a concentrarnos en qué? Pues en lo importante, ¿no? ¿Y qué es lo importante? Sin lugar a dudas, lo importante es Jesucristo. Es que sin Jesucristo en tu vida no tienes nada. Es el profundo vacío, la mayor soledad, la mayor sensación de abandono, ¿no? Gracias a Dios, en el bautismo recibimos al Espíritu Santo que nos ha acompañado toda la vida. Aunque no tuviéramos ojos para verle como yo y te haya dado la sensación de que estabas sola, pero el Señor estaba contigo, constantemente acompañando tu vida. Y eso, cuando el Señor te lo revela, es que como para no alabarle y bendecirle, como para no levantar los brazos y empezar a gritar gloria, 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 es que es una maravilla el saber que vives acompañado, que no estás solo, que Él te ama profundamente, por mucho que metas la pata y la cagues 1000 veces, Él te ama profundamente. Así que eso me parece que es a mí la conversión, ¿no? El cada vez querer profundizar más en Jesucristo, ¿no? Más centrados en Jesucristo, pero no en el Jesucristo de allá lejos, no, en el Jesucristo que tienes en tu corazón, el Jesucristo que recibiste el día de tu bautismo. Así que, pues, cada día supongo que tenemos que pedir, yo por lo menos al Señor le pido más profundización, más conocerte, Señor, más de ti y menos de mí. Supongo que algún día, el día que estemos del todo convertidos, podremos decir como San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y yo, por supuesto, estoy muy lejos de eso, pero sí que puedo testimoniar que a ratos tengo clarísimo que es el Señor quien está actuando y no yo. Y os puedo poner, no sé, os podría dar un montonazo de ejemplos, pero así por contar un testimonio, estamos, todavía queda un ratito. Pues estamos ahora, en la familia estamos viviendo unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. Mi padre murió hace 3 meses y con él vivía en Mallorca, con él vivía una hermana mía que tiene una enfermedad psiquiátrica, tiene trastorno bipolar, en un grado 1, una enfermedad psiquiátrica muy severa. Y ella, justo un mes antes de morir mi padre, se separó, llevaba 24 años casada con su marido y decidió que se separaba. Al mes siguiente se murió mi padre, al mes siguiente le dijeron que se le había reproducido un cáncer de pecho que había tenido hacía 4 años y al mes siguiente nos dijeron que no era un cáncer de pecho, sino que había hecho una metástasis y que no tenía solución. Y bueno, pues el caso es que es una situación muy difícil porque además cada hermano estamos en un punto distinto de la geografía española y pues la isla dificulta muchísimo el poder ir y acompañarle. El caso es que, bueno, ahora estamos 3 de los hermanos con bastante disponibilidad para poderle acompañar y estamos haciendo turnos hasta que termine su tratamiento de quimio. Y el caso es que hace unos días pues estuve yo y ella había empezado su tratamiento de quimio y estaba pues con unas diarreas morrocotudas, total que fuimos a urgencias, al centro de salud, y la doctora que la atendió, que no debía de saber mucho de oncología, dijo que, bueno, que eso no había que cortarlo, que así limpiaba el intestino y que era para eliminar la toxicidad de la quimio y bueno, que lo dejáramos y bueno, lo importante que no se deshidratara. El caso es que, bueno, pues así lo dejamos, por una intuición se me ocurrió acercarme y preguntarle a la oncóloga y la oncóloga dijo, no, esto hay que pararlo ya, o sea, y si no se le para, os venís a urgencias. Total que me dio pues un Fortasec para pararlo y el caso es que
yo hablaba pues esa mañana me levanté, ya llevaba ya bastante tiempo con esa diarrea y yo le veía desmejorada, pero claro, desmejorada ¿hasta qué punto? Si te vas a urgencias y te dicen que es normal que tenga diarreas, que quieres con la quimio y que te vuelvas para casa. El caso es que a mí lo que me angustiaba era el saber en qué momento yo tenía que salir zumbando para el hospital. Y total que le pregunté a una prima mía que tengo que es oncóloga y me dijo, Almu, tú si ves que hoy no mejora con lo de las diarreas, te la llevas para el hospital. Y total que, pero claro, le tiene que hacer efecto el Fortasec. Total que le di el Fortasec y ya vomitó. Y yo no sé, verdaderamente fue como una certeza que yo cuando siento estas certezas en mi vida sé que viene del Señor, porque es como una rotundidad tan clara que me salió con una autoridad. Y vi clarísimamente que era el momento de irnos para el hospital. Ni el Fortasec le había hecho efecto porque había vomitado, ni ella estaba peor. Pero en ese momento yo sentí con una claridad enorme que nos teníamos que ir al hospital. Otra cosa era convencerla porque tenía un carácter súper fuerte y tal. Total que le dije, Tere, nos vamos para el hospital. Y me dijo, no, espera, que seguro que dentro de un rato me encuentro mejor. No, déjame, yo ahora no me voy a ningún lado. Y le dije, con una autoridad que me salió del Señor, claramente. O sea, yo no tengo esa fuerza ni esa autoridad innata. Y le dije, Tere, es una irresponsabilidad por mi parte no llevarte ahora mismo al hospital. Así que si puedes andar, nos vamos al coche y nos vamos ya. Y si no puedes andar, ahora mismo llamo una ambulancia. Y, joder, se lo dije con tal autoridad que se quedó como que no me rechistó y nos fuimos para el coche y me la llevé al hospital. Y mientras íbamos en el coche, que fueron 20 minutos de camino hasta llegar, tenía clarísimo, pero clarísimo, que era un momento crucial. Yo no sé, lo supe, que el Señor me lo puso en el corazón. Y empecé a hacer un rato de oración. Y empecé a orar así hacia adentro, y empecé a sentir una paz, que le cogí la mano y le empecé a acariciar. Ella iba hecha polvo en el coche, y fue un momento de entrega brutal, porque lo pude vivir con una serenidad, sabía que se me podía ir en cualquier momento, y que a lo mejor eran los últimos minutos de su vida, pero lo pude vivir con una paz. El Señor en esa oración me transmitió una serenidad y una paz que claramente veía que eso no venía de mí. Y le dije, Señor, si se tiene que ir ahora, que se vaya contigo y en paz. Solo te pido eso, que esta paz que yo estoy sintiendo se la transmitas a ella. Total, que llegamos al hospital, le metieron pitando en el boxer, se había deshidratado, había hecho un fallo multiorgánico, había 6 personas ahí en el box, le pusieron una vía aquí, otra vía aquí, le empezaron a meter bolsas de suero presionando a los enfermeros para que eso fuera. Y la doctora la puso así boca abajo porque llegaba hipotensa, se nos va, y ya me hicieron salir a mí del box. Y pues nada, seguí haciendo un rato de oración, pero con una paz que claramente no venía a mí. O sea, yo me hubiera puesto de los nervios, hubiera empezado a acelerar a toda leche, yo qué sé, pero no lo hubiera vivido con esa paz. Así que es una gozada el ver, pues eso, que el Señor actúa en tu vida y que te da la serenidad y la paz que necesitas y la autoridad, como en aquel momento, que fue súper claro. Luego el resto de días pues se desestabilizó, remontó, estuvo 5 días en la UCI, le consiguieron estabilizar pues, los órganos vitales, se desestabilizó de cabeza porque en ese tiempo no tomó su medicación de la cabeza, entonces era súper complicado acompañarle, súper complicado, porque pues veía de todo la pobre y además estaba muy nerviosa y tal. Total, que el médico de la UCI me dijo le dije yo, es que como no la seden, esto solo va a ir a peor, o sea, en cualquier momento va a hacer así, se va a arrancar todo y se va a marchar. Y me dijo que si la sedaban echaban como un marcha atrás, ¿no? Entonces me dijo, mira, a mí es que el tema de la cabeza no es mi punto es que yo le tengo que poner a punto en el tema de los órganos internos. Entonces me dijo, si ella está más tranquila quedándote tú, pues quédate tú con ella y te quedas las 24 horas en la UCI. Y total que, pues efectivamente ella estaba más tranquila cuando estaba yo. Pero yo qué capacidad tengo de poder acompañarla en una situación así, es que a mí venía grande pero grandísima y además como era tan intenso todo no podía ni orar, ni interiorizarme, ni pedirle al Señor ayuda. Pero ahí viene la gozada de la comunidad, que sabía que había un montón de hermanos que estaban orando por esa situación porque pues pedí ayuda antes de irme al ministerio de intercesión, que oraron por mí.
y también pues en el momento que estaba viviendo, al Ministerio de Enfermos, al Ministerio de Música, bueno, pues a todos los hermanos que pude. Y es que sin poder yo orar, también me acordé mucho de Chus, que decía, hay sitios a los que ya tienes que llegar rezado, porque a lo mejor en ese momento no puedes orar. Y decía la importancia que era el ir ya rezado o sabiendo que tenías gente que estaba rezando por ello. Bueno, pues ha sido un acompañamiento de gozada, pero de gozada porque lo ha puesto el Señor en mi corazón, porque yo era incapaz de transmitir, de pensar en alguien más, y es que el Señor me daba cada palabra que necesitaba escuchar, cada palabra de aliento, cada momento de paz, me lo ha dado todo, o sea, verdaderamente me lo ha dado todo. Así que, pues, ese es un poco mi testimonio, ¿no? Que si le entregas al Señor, pues Él actúa en ti, y eso lo vemos cada día. O sea, yo soy testigo, verdaderamente pensaba, la conversión, esto me viene grande, a ver qué cuento yo, pero verdaderamente es que soy testigo del amor de Dios en mi vida y testigo de que el Señor actúa en tu vida si le dejas entrar y se la entregas. Así que gloria al Señor.